Bien, ahora que ya sé la diabetes, veamos. Bien, y ahora hagamos un repaso fisiológico porque para obviamente saber dónde actúan los fármacos antidiabéticos tenemos que saber algo de fisiología. Y en este video hacemos una fisiología muy orientada a farmacología. Yo tengo un video especialmente de fisiología con todas las enzimas así, que te dejo el link acá o en la descripción para que puedas verlo, ¿ok? Si te interesa esto más a profundidad. Pero hagamos ahora solo fisiología orientada a farmacología. Bien, el paciente se toma su coquita, o sea, no solo la coquita, también puede venir esto con una salchipapa o con un pollito, qué sé yo. Bueno, ya la cosa es que cualquier cosa que entre acá tiene que llegar a sus monómeros, que es glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Estos son los estimulantes para que el páncreas termine liberando insulina. Pero el más importante, ¿cuál es? La glucosa. Entonces, acá en el páncreas, en la célula beta, vamos a encontrar este que es el transportador GLUT2, donde la glucosa va a ingresar fácilmente porque no tiene ninguna compuerta, es directamente el sensor para que ingrese la glucosa. Esta glucosa entra en un proceso de glucólisis y se convierte en ATP. Esta célula beta tiene reservada acá vesículas de insulina para liberar fácilmente. Bien, además tiene un canal de potasio sensible a ATP. ¿Qué quiere decir? Que el ATP, perdón, que este canal por lo general está facilitando la salida del potasio. Pero el ATP cuando se llena, cuando entra la glucosa, hay glucólisis y hay mucho ATP, este ATP va a bloquear este canal. Por lo tanto, si bloquea el canal, fíjate qué es lo que pasó acá. Empezaron a aumentar las concentraciones de potasio intracelulares. ¿Y eso qué quiere decir? Si nosotros nos dibujamos nuestra despolarización celular, fíjate que esta célula de estar en menos, bueno, no es menos 90, es menos 60 en realidad, pero pasa a positivizarse y al positivizarse llega a ser 0 o a veces más 30 y hacer este proceso nada más se llama despolarización, o sea, la membrana se despolariza y al despolarizarse tiene que suceder algo. ¿Por qué la célula se despolariza? Para que ingrese el calcio. Eso siempre, chicos, en la cabeza es pregunta básica de fisiología. Entonces, se despolariza y se abren ¿quiénes? Los canales de calcio dependientes de voltaje. Por lo tanto, el calcio ingresa a la célula. ¿Y qué dijimos? Cuando el calcio ingresa a cualquier célula, el calcio mueve. Si es célula cardíaca, contrae. Si es célula, por ejemplo, endocrina, mueve vesículas. Y por lo tanto, va a facilitar a que estas vesículas salgan en exocitosis y por lo tanto tengo insulina liberada. Insulina en el plasma. ¿Ok? Entonces, ya tengo insulina y aquí me falta algo. ¿Qué otras formas tengo para liberar insulina? Y aquí nosotros tenemos esto que son las células L que liberan el GLP-1 y las células K que liberan el HIP, ¿ok? Que son incretinas. Bien, la célula beta tiene receptores de proteína G para este tipo de hormonas. Entonces, cuando estas se liberan, ¿y por qué se liberan? Se liberan sobre todo cuando llegan aminoácidos, llegan grasas y llegan azúcares. Entonces, llegan estos dos acá y estimulan al receptor de proteína GS, que es estimuladora. Esta activa la adenilciclasa y la adenilciclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué va a hacer? Adivinen, activa la proteína quinasa A y lo mismo que hacía el calcio. Aumenta los niveles de calcio intracelulares y por lo tanto hace que las vesículas salgan y se liberen. Y también tengo insulina liberada y tengo grandes cantidades. Bien, estas incretinas, que el HIP y el GLP-1, van a degradarse gracias a esta enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4, ¿ok? O la DPPITO 4. Y entonces van a ser degradadas. Y es porque duran muy poco, ¿ok? Duran muy poco y facilitan rápidamente la liberación de grandes cantidades de insulina. Entonces no puede seguir eso todo el tiempo y se degrada, ¿ok? Bueno, otros estímulos para liberar insulina son la gastrina, la secretina, el glucagón, el sistema parasimpático, el sistema beta adrenérgico. Bien, ok. Ya ahora liberada la insulina, y esto lo vamos a hacer de manera general, ya no vamos a meternos a ver tejido por tejido. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el receptor de insulina. Entonces la insulina llega acá al receptor, se une a las subunidades alfa y después de un proceso de tirosinquinasa, de activación de tirosinquinasas, vamos a tener la activación de sustratos de respuesta a la insulina. 1 y 2, o sea, son los tipos, nada más. Estos sustratos de respuesta a la insulina van a activar cadenas metabólicas. Por ejemplo, esta que va a terminar activando estas que son vesículas que tienen que GLUT4. Por lo tanto, llega la insulina y fácilmente yo voy a liberar GLUT4. Hago que se libere GLUT4 y ¿quién va a entrar? La glucosa entra a estos tejidos que son hígado, músculo, sobre todo músculo y adipocitos. ¿Ok? Bueno, además la insulina, gracias a estos sustratos de respuesta a la insulina, va a facilitar a que se produce la glucogenogénesis. Recuerda,
siempre en la cabeza, la insulina es la hormona del ahorro que va a hacer que todas las sustancias en el cuerpo se ahorren. Por lo tanto, la glucosa se ahorra en glucogenogénesis, los aminoácidos en proteosíntesis, en proteínas, y los lípidos en lipogénesis, en formación de nuevos lípidos. Bien, y la insulina va a evitar que haya glucólisis, gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa de otros sustratos, va a evitar la degradación de los tejidos y la degradación de los ácidos grasos, o sea, es muy útil, ¿ok? Bueno, es lo que hace la insulina. Bien, ahora bien, ¿dónde actúan acá los antidiabéticos? Bien, entonces comenzamos. Acá, importante chicos, importante. Comenzamos con los secretagogos, los que son sensibilizadores, los inhibidores de la absorción y las incretinas. Bien, secretagogos. Acá nosotros tenemos el canal de calcio sensible ATP, el canal de potasio sensible ATP. Este tiene una subunidad SUR1, una subunidad KIR2, okay, KIR 6.2. Datos inservibles, no es importante que se acuerden, solo es por una cuestión académica que les pongo. Los secretagogos van a hacer lo mismo que hacía el ATP, bloquear este canal y por lo tanto facilitar el aumento de potasio y despolarización. Sencillo. Entonces, ¿qué hacían? ¿Quiénes hacen esto? Las sulfonilurias, ¿sí? Y las meglitinidas, ¿sí? Esto se une a la subunidad 1, esto se une a la subunidad 5. Entonces, la glibenclamida y la glibenclamida hacen este bloqueo, hacen la despolarización y por lo tanto facilitan la liberación de insulina. Aquí viene una pregunta lógica. Entonces, ¿esto me serviría en los pacientes de diabetes tipo 1? No, porque ellos no tienen células beta. ¿En qué me sirve? En pacientes de diabetes tipo 2. Siempre y cuando ellos tengan células betas todavía funcionantes, o sea, una reserva de células betas funcionantes. Si eso es lo que ellos no tienen, entonces no le va a servir de nada, ¿sí? Entonces estoy como que agotando las últimas reservas de insulina que tengo para que la insulina termine de hacer su función, ¿ok? Bueno, las sensibilizadoras. Vamos a las sensibilizadoras que son muy importantes y acá vamos a hablar de la metformina. Acá, fíjate, dentro de estas células, de estos tejidos, tenemos la mitocondria. La mitocondria produce ATP. ¿Qué hace la metformina? Hace que la mitocondria no produzca más ATP, o sea, le facilita un proceso de anaerobiosis, por lo tanto, disminución del ATP, ¿ok? Bueno, y también va, por este receptor, el OCT, va a ingresar y va a estimular directamente al AMP cíclico. El AMP cíclico puede ser estimulado directamente por la metformina o por este proceso de disminución del ATP dentro de la célula. Por lo tanto, estimula la AMP quinasa. La AMP quinasa es como un sensor de energía, o sea, si hay suficiente energía o no en la célula, ¿sí? Entonces, cuando la metformina llega acá y dice, está bajando los niveles de ATP, la AMP quinasa dice, oh no, están bajando los niveles, en mi guardia no. Entonces, empieza a dar una respuesta. Niveles bajos de ATP activan la AMP quinasa. ¿Cuál es esta respuesta? Fíjate, la primera, facilitar la función de los receptores de insulina, de los sustratos de respuesta de insulina. O sea, los aumenta, es como si fuera una insulina exógena, pero no es insulina, pero que estimula a los sustratos de respuesta de la insulina. ¿Y eso qué hace? Si tú te acuerdas, sustratos de respuesta de la insulina, liberación de GLUT4, por lo tanto, reabsorción de glucosa, hipoglucemia, o sea, perdón, niveles de glucemia aceptables, ¿bien? Porque no hacen hipoglucemia, si se acuerdan, es lo que dijimos. Bien, directamente también la AMP quinasa y sus cadenas metabólicas van a facilitar la liberación de GLUT4, o sea que tengo más GLUT4 para que me combata la hiperglicemia. Va a favorecer la glucogenogénesis, pero va a evitar que haya gluconeogénesis. La respuesta en la proteosíntesis, que va a evitar la formación de nuevas proteínas, por eso también está un proceso anticancerígeno asociado a la metformina, ¿sí? Y va a evitar el proceso de lipogénesis. También la metformina se ha asociado a la capacidad de bloquear la absorción de glucosa intestinal. O sea que la metformina, fíjate por qué es tan buena y por eso es fármaco de primera elección. Bien, vamos ahora a las tiazolidinedionas. Estas, por ejemplo, la poigritazona, la rosiglitazona, van a activar a otras células. O sea, estos actúan en los tejidos, no actúan como estos dentro de la célula beta. Actúan en estos tejidos. Acá tenemos el receptor gamma del proliferador activado de peroxisoma. ¿Sí? Es un receptor además para el ácido retinoico, etc. Bien, este receptor, ¿qué hace? Va directamente que es un receptor nuclear, al núcleo, y estimula que el núcleo haga lo siguiente. Primero, facilitar la síntesis y la liberación de GLUT4, por lo tanto tengo más GLUT4, está sensibilizándome, facilitándome que no haya hiperglicemia, y además va a hacer que se sinteticen y se aumenten los receptores de insulina y se sensibilicen sobre todo los receptores de insulina. O sea que con poca insulina vamos a tener una mejor respuesta en estos tejidos. Útiles, fíjense,
¿Estos van a poder causar hipoglucemia? No, porque en ningún momento se va a exacerbar ese efecto. No depende de la insulina. ¿Ok? Bueno, luego vamos a encontrar otros que son ¿quiénes? Las incretinas. Acá, fíjate. Si bien yo con estas hormonas, que eran la HIP y la GLP-1, podía estimular la proteína G para liberar insulina, con las incretinas puedo hacer eso. ¿Quiénes son? Los agonistas. O sea, alguien dijo, creo alguien que se parezca mejor a la GLP-1. Y probaron y les dio un buen resultado. La enaxetide y la liraglutide son fármacos que van a facilitar la liberación simulando que son incretinas. Bien, pero alguien dijo, ¿y qué tal si bloqueamos el DPP4, la dipeptidasa 4, haciendo que las mismas incretinas que están acá tengan una vida media mayor y por lo tanto puedan terminar de estimular la célula beta? Entonces se crearon los inhibidores del dipeptidasa 4, la sitagliptina, la vidagliptina. ¿Ok? Bueno, en los inhibidores de la absorción de glucosa vamos a encontrar aquellos que van a inhibir la alfa-glucosidasa, que son las carabosa, el miglitol. Y este que es muy importante, este nuevo fármaco, que son inhibidores del SLGT2, las glifosinas, la canaglifosina por ejemplo, que va a evitar que se absorba en el túbulo contrario proximal la glucosa. Por lo tanto, este paciente, ¿qué va a hacer? Va a orinar glucosa. Esto va a producir una diuresis osmótica y va a facilitar la pérdida de glucosa. ¿Ok? Bueno, amigos, y de aquí viene lo que a todos ustedes les va a traer problemas cuando tengan exámenes. Esto, los nombres. Se suelen preguntar como tiazolidinedionas o glitazonas, ¿ok? Las megritinas como glinidas, las glifosinas como glifosinas y las gliptinas como inhibidores de DPP4. Entonces, si te das cuenta, son otros nombres. Hay que tener paciencia y hay que estudiarlas. Bien, nuevamente pregunta. ¿Quién produce hipoglucemia? Solo los secretagogos, porque liberan insulina directamente. Todos los demás no producen hipoglucemia, ¿ok? Y también la insulina que produce hipoglucemia directamente. Bien, ok. ¿Con cuál fármaco debo empezar? Y para entender eso, yo me voy a ir a la evolución de los estudios de la diabetes tipo 2. Y sí, si estás estudiando esto para tratar a un paciente, está muy bien. Te va a ayudar a entender por qué debo dar cada fármaco y cuál es la justificación. Y para farmacología a nosotros nos sirve para saber qué fármaco tengo que estudiar, porque eso me lo van a preguntar seguramente, porque este es un estudio que ya ha sido revalidado, ¿me entienden? Bien, el UKPDS, bueno, aquí tú puedes leerlo con calma. Se tomó dos grupos de pacientes diabéticos recientemente diagnosticados. ¿Qué mostraron ellos? Que solamente bajando el 1% de hemoglobina glucosilada, tú bajabas la posibilidad de que este paciente desencadene una retinopatía, una nefropatía y una muerte por diabetes, y 16% de enfermedades macrovasculares. Solo bajando el 1% de diabetes. ¿Te das cuenta de lo importante que es bajar y llegar a los objetivos propuestos para cada paciente? Bien, y esto asociado también al control estricto de la presión arterial. Bien, acá se determinó que para obesos voy a utilizar la metformina porque además ayuda a bajar de peso. ¿Ok? Y voy a dar politerapia en la mayoría de los pacientes. En el 50-75% de pacientes he logrado bajar eso. Bien, la DCCT, que se usa en pacientes diabetes tipo 1, solo en diabetes tipo 1, solo se hizo con insulina, ¿ok? Control intensivo. Y aquí se demostró igual, un grupo solamente con control convencional, ¿ok? Estándar. Y el otro grupo con control intensivo, ¿sí? Se trató de bajar la glicemia lo más que se podía a estados basales normales. Y lograron demostrar lo siguiente. Solo con insulina bajar el 2% de la hemoglobina glucosilada tenía esta prevención. 76% de pacientes que no presentaban ninguna manifestación clínica al momento del diagnóstico. 76% de menos posibilidad de tener retinopatía. Miren que los salvaban la vida a los diabéticos tipo 1. Miren la importancia de la insulina. 34% de microalbuminuria. 69% de neuropatía. Y aquellos que ya tenían alguna enfermedad como retinopatía, esta le daba una prevención secundaria. Tratarlo así intensamente, con menor a 54% de retinopatía, 43% de microalbuminuria, 56% de proteinuria. O sea, realmente los cuidaba mucho. Pero ¿cuál es el riesgo que tenían? Hipoglucemia aumentadas por 2 hasta 3 veces. A diferencia del UKPDS, que la hipoglucemia apenas era un 4%. Bien, entonces alguien dijo, si acá están tratando pacientes recién diagnosticados con diabetes, ¿qué pasará si yo trato pacientes que ya tienen diabetes de larga data, que ya tienen diabetes con enfermedad cardiovascular? Y el estudio BAT se orientó a eso, ¿ok? Y en el grupo intensivo, porque todo esto se están haciendo con grupo intensivo y grupo estándar, fíjense que bajaron la enfermedad cardiovascular en 8.5%. ¿Ok? Y en el grupo estándar apenas en 6.9%. Si te das cuenta, no hay una diferencia de bajar intensivamente la glicemia a la hemoglobina glucosilada hasta menor a 1.5 del basal, ¿sí?
no hay disminución de la mortalidad cardiovascular y no hay disminución de la mortalidad total. O sea, un estudio que aparentemente iba fracasando. Y el estudio ACCORD terminó en eso justamente. Demostró que no importa si le puedes bajar mucho la reducción, o sea, hasta llevar a niveles normales en el grupo estándar, igual no vas a tener efectos muy, muy positivos. Lo que sí vas a tener es que aumento de la mortalidad. Por eso el ACCORD se suspendió a la mitad del estudio. O sea, cerca al finalizar el estudio, por riesgo de muerte por cualquier causa. Bien, en el grupo intensivo se demostró que en el estudio ACCORD voy a tener que utilizar más antidiabéticos, ¿sí? Voy a aumentar el riesgo de hipoglucemia hasta 2 hasta 3 veces, el paciente va a aumentar de peso y apenas hay disminución de las enfermedades microvasculares, no diferencia de los eventos cardiovasculares. El estudio ADVANCE pasó lo mismo. Voy a tratar de reducir la hemoglobina glucosilada a menor a 6.5. Entonces tengo pacientes con estas características y los resultados fueron una hemoglobina glucosilada menor a 6.5, menores complicaciones microvasculares, menor nefropatía, no hay diferencia de las complicaciones macrovasculares. O sea, si tú tratas eficientemente la diabetes, vas a poder bajar las complicaciones microvasculares que vimos en un inicio, retinopatía, nefropatía, etc. Pero las complicaciones macrovasculares tienen muy poca modificación, ¿ok? O sea, el riesgo cardiovascular siempre va a estar presente. Bien. Hasta que, bueno, esto que ha venido evolucionando hace mucho tiempo y cada año los del ADA sacan el Diabetes Care. En el 2020 se han tomado en cuenta muchos estudios desde el 2019-2018, que son estos: el EMPA-REHAUT, el CANVAS, el CREDENCE, el DECLARE, el LEADER, donde ya toman ese LGT1, fíjate, como fármacos de primera línea, la canaglifosina, la depaglifosina, la liraglutide. Entonces, ¿qué resultados nos dio esto? O sea, ¿qué resultados? Y ahora nos dan las recomendaciones. Fíjate, 14% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular utilizando SLGT1 inhibidores del canal de sodio a nivel renal. Utilizando canaglifosina, menos 26% de riesgo cardiovascular, menos 34% de enfermedad renal crónica. O utilizando la liraglutida, menor a 4% de enfermedad cardiovascular. Entonces, hacen énfasis en el riesgo cardiovascular. Y está bien porque son un montón de estudios que están demostrando esto. Entonces, ya que sé ahora qué fármacos son importantes de estudiar, vamos a estudiarlos. Bien, este esquema del ADA, nosotros vamos a estudiarlo. Fíjate, tenemos aquellos pacientes que tienen enfermedad de riesgo cardiovascular, cómo debo tratarlos, y aquellos que no tienen enfermedad de riesgo cardiovascular, pero debo individualizar la terapia para algún objetivo. Bien, eso, amigos, está acá. ¿Ok? Fíjate acá, pero lo vamos a estudiar a detalle más adelante. Lo que me interesa ahora es que entiendan esto. Fíjense la importancia de estos fármacos. ¿Cuál fármaco es importante que me lo aprenda? Miren, porque está en casi todo lo que voy a tratar. Metformina, fíjate, está casi en todo. ¿Cuál es el otro que me tengo que aprender a tratar? SLGT2 inhibidores del SLGT2. Fíjate, están casi en todos. Agonistas del receptor del GLP-1, ¿dónde están? Acá están todos. También me sirve para tratar. Después de esto, ¿cuál me tengo que saber? Vienen de inhibidores del dipeptidasa 4, ¿sí? La insulina, obviamente, esa me la tengo que saber sí o sí, pero esto es más para diabetes tipo 2. Pero fíjense, ¿dónde está en la línea de importancia las sulfonilurias? Están al final, ¿ok? ¿Y por qué razón? ¿Ok? Porque las sulfonilurias son fármacos baratos. Y acá hay un lugar importante donde dice, el costo es el gran problema. Todos estos fármacos, la mayoría de estos son fármacos caros. Entonces, acá en Latinoamérica por lo menos vamos a tener que estudiarnos, o sea, obviamente nos tenemos que saber todo, ¿no? Para estar actualizados. Malditos internistas. Bueno, pero de todas maneras, tenemos que sabernos las sulfonilurias porque en Latinoamérica hay muchos pacientes que no van a poder acceder a estos fármacos. Entonces, tienen que saberlas. ¿Okay? Bueno, dicho esto, comencemos con sensibilizadores. Ok, en los sensibilizadores, o sea, en aquellos que van a facilitar la función de la insulina, porque si hay insulina, estos van a actuar mucho mejor y dependen de que exista la insulina, vamos a usar las glivonidas y las tiazolidinidas. Ok, bueno, lo más importante son fármacos anti-hiperinsulinos, la metformina,